Hola a todas, bienvenidas un día más al canal, todas las niñas que son principiantes. El día de hoy miren cómo están mis ojos. Vamos a maquillar unos ojos de una forma muy fácil en un tono doradito, totalmente lo más natural posible para que ustedes sepan y puedan así acoplar el maquillaje y el color a su gusto y poder transformarlo en un maquillaje rápido. En este caso voy a utilizar esta es la paleta de Shiny Beauty Boot. Este es un set de sombras que yo tengo. Lo he utilizado muchísimas veces para maquillarme y en este caso no va a ser la excepción. Vamos a utilizar unos tonos en este momento. Para ello, lo primero que vas a hacer, si eres una chica principiante y no sabes si te puedes desbordar muchísimo agregando sombra, utiliza un pedacito de cinta, microporos. Vamos a utilizar primeramente para preparar nuestro ojo. Yo previamente he aplicado base o un corrector, puedes utilizarlo, y luego vas a sellar eso justamente con una sombra o con polvos compactos. Obviamente debe ser del mismo color o el tono de tu piel o de la sombra que estás utilizando. Vamos a utilizar este color cafecito que están viendo, que es como un poco ladrillito. Esto lo vas a aplicar a golpecitos primeramente para que puedas marcar la diferencia en todo el párpado fijo. Luego vas a arrastrar en forma de abanico de un lado hacia el otro suavemente para poder difuminar ese tono en todo tu párpado fijo. Como puedes ver, le vas a agregar la cantidad que tú deseas. La marcación la puedes hacer de esta forma, tanto como en párpado fijo, sobre cuenca, y lo vas difuminando hacia adentro. Siempre trata de arrastrar el producto de afuera hacia adentro. Ahora bien, vamos a utilizar un concealer o un corrector para hacer esta marcación que ustedes van a ver almendrada en nuestro ojo, que va a ser la base que nos va a permitir dar más profundidad a nuestra mirada. Eso que acabaron de ver ahí es un truco que ustedes pueden hacer para que después su maquillaje no se le corra de esa forma y hacer la demarcación perfecta de la profundidad que queremos que nuestro maquillaje llegue. Ahora vamos a delinear muy bien con ese corrector o con esa base. Para esto estoy utilizando una brocha plana, la cual me ayudará muchísimo a ir esparciendo poco a poco el producto hasta formar todo mi párpado móvil, tratando de hacer una almendra. Como lo ven ahí, he cubierto prácticamente todo mi párpado móvil hasta la bananita o la cuenca que ustedes conocen. Ahora voy a aplicar este color doradito que ustedes ven sobre ese concealer que apliqué. Posteriormente vamos a utilizar este otro colorcito para difuminar el borde externo de nuestro ojo, dándole un poquito más de drama a la mirada. Como pueden ver, la cuenca, el párpado fijo, todo está totalmente iluminado, pero justamente en el centro, tanto como el borde externo y el borde interno, los hemos oscurecido un poquito al difuminarlo. Ese es el degradé que yo quería que ustedes notaran. Ahora, para darle un poco más de luz a tu mirada, es momento de aplicar, puede ser un tono color iluminador. Yo estoy aplicando este que ustedes ven aquí y esto me permite darle muchísimo más luz a mi mirada. Posteriormente a esto, con la misma color de sombra, paso a bordear la línea inferior del ojo. Posteriormente utilizo esta máscara de pestañas de Maybelline para resaltar la mirada. No olvides que si eres de las que no te gusta utilizar pestañas postizas, puedes hacerlo. Ahora, en este paso estoy delineando mi ojo, pero como mi párpado está un poco ya caído, lo trato de delinear de esta forma. Es decir, de esta forma que ustedes lo están viendo en pantalla, yo evito de que me quede una cola totalmente fea en él. Delineas muy bien y posteriormente vas a aplicar estas pestañas postizas si es de tu elección. Yo lo traté de hacer para que ustedes pudieran ver una mejor opción, un mejor maquillaje. Y listo. Tienen el maquillaje, paso a delinear la línea de agua, delineamos el párpado inferior y este es el resultado. Como lo pueden ver, espero que les guste. De una manera fácil, sencilla, utilizar las sombras adecuadas y tenemos un maquillaje totalmente
sobrio, elegante y a la vez muy sencillo. No olvides que puedes combinar las sombras que tú deseas, los tonos que deseas. Si eres principiante, prueba en casa, maquíllate tú misma, practica la combinación de colores. Por lo regular tratamos siempre de que los colores combinen para darle un mejor realce a nuestro maquillaje, pero por eso mismo este es un tip que puedes empezar. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. No te olvides de seguirme por las redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como @beautyrosy_makeup para que puedas ver cualquier tips de maquillaje. Chicas que están amantes a conocer y a principiar en este mundo del maquillaje, no se olviden que la cita conmigo son los martes y los jueves para conocer tips y trucos y puedas aprender a maquillarte como una profesional. Hasta pronto.